buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Hoy tendremos el placer de compartir con todos ustedes una entrevista con Daris Javier, economista, abogado constitucionalista, consultor empresarial, sobre todo sobre temas relativos a la reforma fiscal que está en proceso en este momento en República Dominicana. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Para mí es un gratísimo placer compartir con todos ustedes una entrevista con Daris Javier, economista, consultor empresarial, abogado constitucionalista y una persona muy versada en los temas que trata. Así que para mí es un placer tenerte aquí, Daris. ¿Cómo te sientes? Gracias, Dania. Muy bien, estando Así aquí en este legendario programa. 55 años en el aire. ¿Qué te Iniciado por parece? tu adorada y respetada madre, doña Pía Rodríguez, Así que en es. paz Que descanse. en gloria esté. Siempre reconocemos su legado. Sí, mi papá miraba mucho su programa. Qué bien, pues para mí un honor estar todavía después de 55 años aquí en Ya. Color Visión. Pero perfecto. Bien, pues entremos en materia, lo que está de moda, la reforma fiscal. ¿Qué le espera al país con esta reforma fiscal? Bueno, Dania, de entrada, uno lo que aprecia es que se ha ido forjando un estrés en el ambiente empresarial, en los diferentes sectores económicos, en la clase media, en, en fin, en toda la sociedad, incluyendo los partidos políticos. O sea, hay un rechazo general y encima de ese rechazo general hay mucha especulación en el entendido que el gobierno no ha dado una señal concreta de cuáles son los puntos y los objetivos de la reforma fiscal que se pretende plantear. Solamente está en enunciado y lo que uno ha visto es que el gobierno aparentemente ha dejado filtrar cosas y uno aprecia que el objetivo de filtrar esas potenciales reformas procura es medir el nivel de reacción en, en la población. Entonces el gobierno, uno puede interpretar que hace esa gimnasia, ¿verdad? De cómo pretende impulsar una reforma, pero previo quiere ir recopilando informaciones. De hecho, uno lo que observa es que hay una resistencia en cada sector. Los productores, las empresas energéticas, el sector turismo, el sector construcción, los trabajadores y por supuesto los partidos políticos de la oposición que tienen que hacer su rol. Entonces son, digamos, el contrapeso de una democracia y de la estabilidad política y social del país. A lo que te quiero llevar entonces y al público que nos ve es que se impone un consenso, hasta donde el gobierno tiene la capacidad de lograr un consenso de una situación que es bastante incómoda, como son las reformas fiscales. Frente a eso, también la gente observa el derroche de gasto y bueno, la resistencia viene que dice, bueno, nos van a poner los impuestos para cubrir el dispendio de recursos. Entonces, eso es uno de los factores que influyen en esa resistencia. ¿Cómo puedo interpretar esa situación? ¿Cuáles son tus
planteamiento, tu sugerencia sobre una reforma fiscal en República Dominicana en este momento de crisis para todos, porque todo el mundo tiene miedo de que haya más impuestos y que la vida se le haga más difícil a cada uno de los ciudadanos? Bueno, lo primero que el gobierno tiene que plantearse y, y divulgar es cómo va a manejar el gasto. Porque lo que uno ve de entrada es el interés por las recaudaciones. Entonces, si el interés son las recaudaciones, estamos asistiendo no a una reforma fiscal, sino a una reforma tributaria. Colocar impuestos en una situación tan precaria como se vive en el país es bastante incómodo, a lo que tú le agregas dos elementos muy cortantes. Una es cómo justificar una reforma, cómo justificarla, y encima de ello, los argumentos del gobierno prácticamente están cerrados. O sea, hay pocos argumentos, se agotaron los argumentos. Y lo otro es la estrechez de los espacios fiscales que tiene el gobierno. Y esto viene dado por un elemento importante. El gobierno ha manejado más recursos históricamente, el actual gobierno, que todos los gobiernos anteriores. Estamos hablando de gastos billonarios, billonarios. Entonces, con ingresos y gastos billonarios, el gobierno no ha podido enfrentar los problemas más importantes del país. Porque de hecho, ellos tienen que admitir que los problemas más importantes del país no le han podido dar solución. Entonces, si tú no has dado solución a algo, al tema eléctrico, al tema de salud y al tema de educación, que cada día uno lo que observa son deterioros, a lo que incorpora el tema de los servicios públicos. Entonces, ¿con qué argumento tú vas a convencer a todos los sectores y en particular a los sectores que más van a ser gravados? ¿Cómo tú vas a lograr que los partidos de oposición, los que son realmente oposición, no los que eran aliados al gobierno, pueden acompañarte en esta aventura? Eso es una situación difícil que tiene el gobierno, lo que te indica que no basta con que tú tengas una mayoría absoluta en el Congreso, porque hay reformas, hay leyes que para tú poderla implementar requieren el consenso de la mayoría. Y creo que en eso es que el gobierno está muy atrapado. Se habla de que muchas personas sugieren que se disminuya el ITEVIS de 16 a un 14. ¿Cómo tú verías esto, Dani? Mira, yo lo que veo eso como una gimnasia, Dania. Una gimnasia, un ejercicio de entretenimiento, porque bajar el ITEVIS, ¿verdad?, implica una pérdida de ingresos. Pero el gobierno, cualquiera que sea, no se puede dar el lujo de perder ingresos y no compensarlo por otra vía. Entonces, el planteamiento que sigue a esa idea es que se le aplique ese ITEVIS de manera general a otros bienes y servicios que no están gravados. Entonces ya fíjate, cuando le coloque impuestos, aunque tú lo veas que bajó de 18 a 10, pero entonces se lo está colocando a una parte de 0 a 10. Es decir, que de repente tú le estás aplicando impuestos a algo que no pagaba. Entonces ya ahí hay otra resistencia. Así es. Entonces, por todos los lados, por todos los frentes, el gobierno luce desde ese punto de vista un poco acorralado, afectado. Bien, pues te propongo una pausa y retornamos luego de los comerciales. No se vayan.
Estamos conversando en el día de hoy con el economista Dari Javier. Yo hice una pregunta aquí, fuera de cámara, que se la voy a repetir. ¿Una reforma tributaria necesariamente tiene que descansar en impuestos o puede ser otra cosa? Dania, mira, lo que se llama política fiscal Así es. implica gasto, gasto de calidad, e implica impuestos. Si tú vas a reformar eso, entonces es una reforma fiscal. Pero si tú vas a aplicar una reforma fiscal, entonces tú vas a estar hablando, digo, literalmente está hablando de mover el gasto, o sea, hacia la eficiencia, hacia la calidad, pero también mover los impuestos. Pero resulta que del propio gobierno ha surgido la idea de la necesidad de recaudar más, de generar más ingresos. ¿Y de dónde que salen esos ingresos? De los impuestos. De los tributos. Entonces, si tú no vas a mover el gasto, si no lo vas a eficientizar, si no vas a hacer un gasto de calidad con la educación, la salud, los servicios, entonces tú solamente te interesa la parte de los impuestos, tú estás haciendo una reforma tributaria. En el fondo es una reforma tributaria. Debemos sincerizarlo bien, olvidarnos de fiscal y decir, no, mira, esta es una reforma tributaria porque el gobierno necesita más dinero, porque el gobierno gastó mucho dinero, el gobierno está gastando por encima de 1 billón de pesos, que es 1 millón de millones, entonces el gobierno se le fueron los frenos en esos gastos, pero los ingresos no crecen en esa misma proporción, de manera, señores, que vamos a colocarle impuestos, ayúdennos a aumentar la recaudación, que nosotros nos desbordamos con el gasto. Entonces, esa es la sincerización que ha de darse y ustedes van a pagar los impuestos de los gastos que nosotros hicimos. Hay que decirlo así, tan claro. No hay que darle mucha vuelta. Así, como economista, ¿qué impacto tú crees que va a tener en toda la República Dominicana, en todos los sectores productivos, en todas las grandes, medianas y pequeñas empresas? Más impuestos. ¿Cómo será? Bueno, de entrada la clase media es una de las más afectadas. Dentro de las... ya la clase media está casi Exacto, ahogándose. entonces no tan solo la clase media, sino los sectores productivos se resisten. Por ejemplo, he visto la opinión o las opiniones de el área de fabricar bebidas alcohólicas. Dice, bueno, pero que ya nosotros no podemos transferirle al consumidor más impuestos, porque de hecho es al consumidor, ¿verdad? Pero también se está planteando algunos alimentos de la canasta familiar que dicen, no, la clase media y los pobres no es que lo consumen, sino los que tienen más. ¿Y cómo tú sabes eso? Tú no tienes un estudio del gusto de la canasta familiar dominicana. Si la gente nada más consume víveres, consume arroz, consume carne, entonces, ¿a cuál? Digamos, a la carne de res fileteada, entonces tú se lo vas a poner. Porque entonces tú le vas a prohibir a los que menos tienen, a la clase media, que se le hace difícil consumirla, entonces que la vayan a dejando de olvidarse de su canasta alimenticia. Entonces, esos son los sectores que de entrada impactan, de manera que al final del día la clase media y los que menos tienen son los que no pueden dar respuesta, no pueden soportar esa nueva carga impositiva. Por más que tú le des vuelta, ¿verdad? Vamos a suponer los gimnasios, ¿verdad? Los servicios telefónicos, la bebida alcohólica, ¿qué otro producto? El impuesto sobre la renta. Por más que tú le des vuelta, al final a los que menos tienen es lo que más va a afectar. Yo pienso que el gobierno, si en verdad quiere una reforma fiscal orientada a aumentar los ingresos, entonces debe pensar en que el sistema tributario dominicano, que es un sistema regresivo que descansa en los impuestos indirectos, entonces que piense una migración, aunque sea gradual,
hacia un sistema tributario progresivo para que los de mayor renta son los que más paguen esa carga impositiva. Estarían esos grupos social, esos grupos económicos en capacidad de aceptar esa nueva carga. Entonces esa es la gran interrogante y por el cual el gobierno tendría que ir pensando cómo es que va a orientar su política tributaria. Porque es política tributaria, no es fiscal. Al final no es fiscal porque el gasto no lo vamos a ver mejorar. Entonces, para hablar de reforma fiscal, vamos primero a ver qué es lo que tenemos que corregir en el gasto. Sí, me gustaría en esta entrevista con Dari Javier hablar un poquito del impacto político que va a tener sobre el presidente Luis Abinader hacer una reforma tributaria comenzando su segundo mandato. ¿Tiene algún costo político para el presidente Sí, esto? obvio, para cualquier gobernante que impulse una reforma fiscal que descanse en la parte tributaria, no tiene forma de escaparse ni de protegerse. En este cuatrenio que ya le concluye al presidente Luis Abinader, él hizo todo el esfuerzo posible por protegerse. Y Y yo no digo, hacerlo. por ponerse la capa de Batman, ¿eh? Y sin Robin. Sin Robin. Entonces, de protegerse hizo un esfuerzo extraordinario. Como muestra de eso son la abultada publicidad que se hizo, donde, bueno, el presidente es el bueno, los malos son los funcionarios. Ese esfuerzo se notó, pero ¿qué resulta, Dania? Que a veces, cuando las cosas se plantean y no tienen una sostenibilidad en el tiempo de eso, va a salir a flote la verdad. Y ya ese modelo se agotó. Entonces tiene que dar la cara, tiene que enfrentar la realidad de que sus acciones le van a cobrar un costo político. Y ahí es que tú entiendes el por qué el presidente y su equipo le tocan la puerta a la oposición. Y es como quien dice, bueno, si nos vamos a ahogar todos Todos. juntos. Porque yo interpreto que la oposición lo que tiene el temor es que luego el gobierno, cuando la oposición critique algunos resultados, algunos efectos desde el gobierno, entonces se diga, pero ustedes no tienen moral para criticarme porque ustedes me acompañaron, ustedes estuvieron de acuerdo. Entonces ahí tú entiendes mejor la posición de la oposición, valga la cacofonía. Sí. Entonces, tú tienes una oposición que tiene también que protegerse. No puede no puede renunciar a su rol, porque para eso es el juego que hace la oposición y bueno, la misma gente del gobierno tienen esa experiencia, porque ellos fueron oposición y fueron agrios cuando estaban en la oposición. Entonces, esa es la razón por la cual el gobierno dice dialogar, pero no, es protegerme, es quien me va a acompañar. Y hay un esfuerzo extraordinario y de una u otra manera, quien impulsa una reforma fiscal o que descanse en lo tributario, va a tener que tener un costo político, no sale ileso, ni aquí ni en el mundo. Todas las reformas fiscales, y aquí las reformas fiscales que se han promovido, aunque sea en algunas ocasiones de parche, eh, tienen efectos sobre la figura del mandatario. ¿Qué tú crees que hará la oposición en este caso? No, la oposición tiene que jugar su papel. ¿Tiene que participar entonces en la discusión de la reforma Sí, pero fiscal? no necesariamente la oposición debe hacerse cómplice de lo que hace el gobierno, porque entonces parte de ese costo político la oposición lo va a pagar y la oposición no es responsable del dispendio de recursos que se hizo para cubrir eso. Entonces la oposición tendrá que jugar su papel. Obviamente, creo que en principio
el gobierno debe, de manera diplomática, presentarle a la oposición qué es lo que pretende para que la oposición dé su respuesta. Como el gobierno, tal como te dije ahorita, el gobierno no ha presentado formalmente la reforma, sino que dejan filtrar, entonces la oposición está mirando y la opinión pública, nosotros acá que tenemos acceso a los medios, tú que eres una periodista respetada, Gracias. entonces tiene también que jugar su papel, Así es. porque si tú no juegas tu papel te lleva a la corriente. Así es. Bueno, pues ahora nos va a llevar a la pausa comercial y retornamos con todos ustedes. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el economista Daris Javier. Yo quisiera que analizáramos las perspectivas de una visita que en medio de todas estas discusiones sobre la reforma tributaria va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Siempre como que uno se pone medio orejón, como dice el pueblo, cuando se menciona la palabra FMI. Sí. Mira, es bueno precisar lo siguiente, Dania. El fondo no se le aparece a ningún país. Eso es lo primero. Al fondo lo llaman y el fondo va. Pero también el Fondo Monetario Internacional, el país es miembro del fondo, y entonces cada cierto tiempo hace una visita de revisión y lo hace por tres razones. Primero, cuando hay una crisis bancaria, ¿verdad? No hay una crisis bancaria en la República Dominicana. Segundo, cuando hay problemas de la balanza de pago, ¿verdad? Bueno, ahí está un poco al borde, vamos a decir así. Y la tercera razón es cuando hay una agudización de las finanzas públicas, o sea, hay un deterioro. Entonces el fondo va a mirar ese deterioro. Claro, incorpora otros elementos como es el desempeño del sector financiero, el sector eléctrico, ¿verdad? Entonces, también cómo anda el gasto público, cómo anda el nivel de endeudamiento y el fondo entonces revisa eso. Y hay algo importante, y aquí voy a hablar en primera persona, a mí me ha tocado en ocasiones en que he desempeñado funciones públicas, como técnico me ha tocado participar en reuniones con los miembros del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional y hay dos cosas importantes. Cuando ellos llegan al país, ellos le describen a las autoridades, al equipo técnico que va a reunirse, le describen la realidad cruda que está. Eso generalmente no sale. Lo que sale es la parte diplomática. Claro. Entonces se discuten las cosas crudas y le dicen a los técnicos y le plantean la realidad y luego entonces se la plantean a los que toman las decisiones, básicamente en política económica, y a partir de ahí levantan un informe, se lo presentan y ellos hacia afuera lo que presentan una especie de, como se usa ahora, una especie de informe light, ¿verdad? Que no moleste, pero las autoridades sí saben lo que le están diciendo y lo que más tú puedes encontrar entonces que te van a salir una de las autoridades que está involucrada en el ambiente, entiéndase Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Gobernación del Banco Central. Entonces, no, que el Fondo Monetario vino, hizo una revisión como es normal en base al capítulo 4 de la parte constitutiva del fondo y ellos dijeron que la economía dominicana tiene sostenibilidad, que hay que hacer ajustes, pero hay otra parte que se esconde. Así es. Entonces, pero ellos
le van a decir la verdad de lo que ven y le van a decir el origen y le van a hacer incluso sugerencias para en ajustes. cuanto al sistema eléctrico, el subsidio para hacer los ajustes del lugar. Y no dude que hasta hagan sugerencias, como siempre ha sido una constante, si tú no lo sabes, y los amigos televidentes, una constante de la misión del fondo de la eliminación del Banco Agrícola. Ellos entienden que el Banco Agrícola ¿Lo han planteado anteriormente? siempre lo han planteado, el Banco Agrícola es una carga para el Estado. Han planteado también el tema de la tarifa eléctrica, pero obviamente los gobiernos, incluyendo hasta el gobierno de Balaguer, ha habido una resistencia del país para eso. Incluso ellos han llegado a plantear eh, la exclusión del ministro de Hacienda de la composición de la Junta Monetaria. Lo han llegado a plantear, lo que pasa es que eso no sale públicamente. Entonces, todas esas cosas se ven ahí y tras bambalina, como decimos, ¿verdad? Entonces, esas cosas se discuten, pero no se divulgan. Sí. Otra cosa que seguro se va a discutir en estas reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno dominicano es la disparidad entre el endeudamiento muy elevado del gobierno frente a una inversión pública muy baja. Sí. ¿Cómo ves este tema? Sí, obviamente, ellos van a mirar el tamaño del endeudamiento, cómo se ha disparado, y obviamente un endeudamiento, un sobreendeudamiento es fruto de un déficit fiscal. Todo déficit fiscal o presupuestario es seguido por el endeudamiento. ¿Qué han hecho estos países de América Latina y República Dominicana en particular del año 2013 hacia acá? Es que para sacarle el cuerpo, para decirlo en términos llanos, sacarle el cuerpo a un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, entonces se van por la vía rápida, que es la emisión de deuda soberana. Esas emisiones de deuda soberana, tú sabes que son unos requisitos, la aprobación de la ley, presentar el roadshow, ¿verdad? Donde aparecen todos los indicadores macroeconómicos. Entonces, cuando se hace ese roadshow, entonces se da paso a la emisión de los bonos, o sea, se acepta, se comercializa, se establecen los plazos, las tasas de interés que se van a aplicar, y los gobiernos, el gobierno teóricamente le presenta la justificación de la emisión de esos bonos, pero cuando esos recursos llegan al país, que son los denominados recursos frescos, esos recursos no tienen supervisión. O sea, no hay un seguimiento como lo es con el caso de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí el gobierno lo usa hasta para financiar la política social, el gasto corriente. Y es lo peor que ha ocurrido en ese vicio de la emisión de bonos soberanos de manera constante. Sí. Dari, mencionaste hace un ratito el tema eléctrico y yo quiero traerlo sobre la mesa. Hay muchas quejas de la población por un encarecimiento de la tarifa y también por una falta de operatividad de las empresas que forman el sector eléctrico en el país. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, mira, el sector eléctrico cada vez se torna un poco más difícil. En la actual gestión uno no ha visto un esfuerzo extra de incorporar o ampliar la generación de energía. O sea, después de Punta Catalina aquí no se ha incorporado nada. Lo que hay son contratos de balsa, ¿verdad? Que hay incluso por Asua, que ha hecho mucho daño a la zona donde le dicen los negros. Daño ecológico. Exacto, daño ecológico, donde hasta el ministro de Medio Ambiente dice que él no sabía de eso, de Corosi, increíble. Y ha afectado la vida de los pescadores de esa zona y de los habitantes de esa zona de Asua. Entonces, el sector eléctrico, en consecuencia, no ha recibido una ampliación. Se nota un cierto deterioro, los servicios ineficientes, los servicios de energía, pero lo peor de todo eso es
cómo se ha disparado la tarifa eléctrica. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un usuario, tú, yo, aquel, el otro, paguemos 1.000 pesos, 1.500, 3.000 ahora, y después te aparezca una factura de un mes a otro Sí, de 10.000? así Tú es. dices, Uno, ¿qué ocurrió en mi casa? Que esa factura de 5.000 pesos pasó a 10.000. ¿Cuál fue la razón del consumo? Entonces, la ineficiencia en el sector eléctrico se está pagando con alta tarifa eléctrica. Y eso, entonces, te dice a ti, ¿hasta dónde? Tú te preguntas hasta dónde la población dominicana podrá tener capacidad de soportar todas todos esos atropellos. La factura eléctrica es sí, un desastre ante una respuesta ineficiente de la ampliación del sistema eléctrico. así es. Jonathan y tú, el otro, Claro, nos reímos cuando, nos asustamos cuando vemos la tarifa. sí, pero nos reímos cuando dice que ya los apagones es historia. Así es. No, no, Bien, los apagones están en su mejor momento así es. todavía. Bien, pues vamos a una pausa y continuamos con Dari Javier, economista. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el economista Dari Javier, quien también es abogado constitucionalista. Yo quiero invocar esta condición para pedirle su opinión sobre el planteamiento de que se modifique la actual constitución que rige los destinos de República Dominicana. ¿Cómo lo ves, Daris? Bueno, no sé si es que el gobierno tiene una alta vocación para los ruidos, los escándalos políticos, porque un gobierno que prácticamente concluye un periodo constitucional un poco con mucha precariedad, dificultades, a pesar de haberse impuesto en las elecciones. Entonces, va a iniciar otro periodo constitucional que, de acuerdo al texto constitucional dominicano, es el último periodo constitucional al que puede aspirar. Entonces, uno se pregunta, yo me he preguntado, ¿por qué el gobierno tiene esa vocación de provocar ruido? Porque plantearse 12 reformas que al final del día no tienen una prisa, y en particular lo que es una reforma constitucional, tú te paras y dices, ¿cuál es la razón? Por ejemplo, El presidente dijo que quería ponerle un candado al famoso artículo que impide la reelección después de 2 periodos. pero es que la Constitución tiene ese candado. El primer candado que ¿O es un tiene... segundo candado que necesitamos? No, es que el primer candado que tiene la Constitución es que reza así textualmente en el artículo 124, dice, el presidente de la República puede optar por un único periodo, por un segundo único periodo, y no podrá, asimismo, no podrá optar de nuevo ni a la presidencia de la República ni a la vicepresidencia de la República. Lo único que le podría dejar abierto es aspirar a diputado, alcalde o a senador, y un presidente no se va a exponer a eso. Entonces, no hay que agregarle a eso porque está escrito. Inmediatamente el presidente Abinader jure ante el Congreso frente a la Constitución el segundo periodo, ahí mismo está jubilado. Entonces, o sea, en términos electorales. Claro. Entonces, ¿cuál es el otro candado si la Constitución no te deja espacio para que tú se lo pongas? Bueno, pero ya apareció esa otra justificación, porque en principio, recuérdate, que era para corregir los problemas del Ministerio Público. Bueno, ya el consultor jurídico
admite que sí, que el Ministerio Público en términos constitucional tiene cierta independencia. No. Dice cierta independencia, Cierta. la tiene total. Pero hay algo, Dania, Sí. de lo que ellos están planteando, que uno se pone a reflexionar. Primero, la Constitución no resuelve problemas que son de ley, para eso están las leyes, ¿verdad? Hay cosas como la justicia, los impuestos, el tema financiero, que se resuelven a través de ley. El problema de la desigualdad social no se resuelve por la Constitución modificándola, sino por una ley. Entonces, ese es un candado. Pero el otro candado que tiene la Constitución es el artículo 272, que dice que en nuestro país, en caso de que se entienda que debe reformarse la Constitución, porque no es que la Constitución no deba reformarse, pero hay que justificar, hay que explicar cuáles son los objetivos. Y ese 272 te dice claramente que en caso de promover una reforma a la Constitución, entonces vamos a buscar, vamos a promover un referéndum que implica la aprobación de una ley. Entonces se somete si la gente está de acuerdo o no, ¿verdad? Ese es otro candado. El otro candado viene dado por el artículo 37 de la Constitución sobre el derecho a la vida. El derecho a la vida es un candado que tiene la Constitución para no promover el aborto, la interrupción del embarazo. Ese es otro candado. Pero hay otro candado más. La Constitución establece por primera vez del 2010 hacia acá la creación del Tribunal Constitucional para los desenfrenos de los decretos y las leyes. Está el Tribunal Constitucional. Ese es un candado que tiene la Constitución también. Pero también en la República Dominicana el hecho de que a partir de la Constitución del 2010 aparezca lo que se llama la justicia constitucional y la tutela judicial efectiva es otro candado. La Constitución está rodeada de candado. Y si tú quieres ponerle candado, está bien, de cara al futuro se le pueden añadir más candados, pero no tocar lo que están. Así es. ¿Entiendes? Entonces, la Constitución dominicana tiene sus candados. No es que no lo tiene, porque la Constitución no deja abierto de que el presidente, cuando llegue a un periodo de reelección, pueda optar por otro periodo de reelección. No, la Constitución lo para inmediatamente. ¿Por qué? Porque el presidente que se reelige inmediatamente se juramenta, la Constitución lo jubila electoralmente hablando. Sí. Esos son los candados que tiene En las pasadas elecciones se dio un debate sobre el tema de la abstención electoral muy elevada y se estaba proponiendo como que si se llega a modificar la Constitución se penalizara al que no votara. Y también está lo de la unificación de las elecciones. ¿Tú cómo lo ves? Mira, la unificación de las elecciones se puede lograr por un acuerdo. Sin que sea necesario modificarla. Por un acuerdo político. Ajá. Entre las partes se puede lograr la unificación sin modificar la Constitución. Ese elemento sería importante. Lo otro de la parte obligatoria es algo preocupante porque te está diciendo hasta dónde los nuevos votantes o los jóvenes votantes se están mostrando indiferentes ante los partidos que se presentan en las elecciones, pero además hasta dónde las acciones del gobierno pueden desestimular a los votantes. Esos factores entran ahí, pero la gente se va por el facilismo y entonces el facilismo se le tira encima de una vez a la penalización y entonces habla del tema de la obligatoriedad. Ya eso es un tema más delicado. Porque en la cultura dominicana, la parte de la imposición, las cosas que son obligatorias, generan mucho rechazo. No sé si recuerda cuando aquí se le puso los primeros impuestos a los combustibles,
era para que la gente no consuma tanto combustible, ahí fue que la gente le dio. Bueno, ahora recientemente con la pandemia, las prohibiciones, las bebidas, la gente salió hasta escondido a tomar alcohol. Incluso hay una nota periodística de que unos jóvenes, cuando ya llevamos como 2 o 3 meses de la pandemia y las prohibiciones, crearon una casa que le pusieron el nombre de la iglesia. Y entonces la policía después vio que a partir de la 1 de la madrugada salían la gente de ahí Ahora, con vasos de alcohol en la mano y era tomando alcohol. no Y era a orar que no era orar, era beber. Entonces las prohibiciones en la República Dominicana no son la mejor recomendación. Entonces muchos, yo he visto eso, que salen de una vez desenfrenados por el facilismo, la parte rápida, sin pensar. Son cosas que requieren mayor discusión, mayor consenso. A los dominicanos no se les puede imponer la cosa y mucho menos obligatoria. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación de Dari Javier, economista y profesor universitario, además es abogado constitucionalista aquí en nuestro programa Puntos de Vista. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.